estas válvulas no decíamos que los drenajes podían ser internos o externos. Muy bien, en esta válvula obligatoriamente tiene un drenaje externo. Obligatorio. Cosa que no aparecía en las otras válvulas porque yo no podía drenar internamente. Muy bien, ¿qué hace esta válvula? Si yo la regulo, por ejemplo, en 40 bares, a ver, y aquí comenzamos con la historia, ¿no? Si yo la regulo en 40 bares, y aquí comienzo con la historia, entonces, si acá yo tuviese 0, acá va a haber 0. Pero si acá yo tengo 10 de presión en este punto, si acá tengo 10 de presión, acá llego a tener 10 de presión. Supongamos hay un dato importantísimo. Esta válvula trabaja con salida bloqueada. O sea, su salida no me... Estas obligatoriamente su salida tendría que ir a tanque. En cambio esta, miren, su salida va bloqueada. Entonces nos preguntamos, oiga, ¿pero para qué me sirve una válvula que no va a botar a nada? No, no es que no bota nada. Lo que pasa es que ese concepto de salida bloqueada es que va a una válvula distribuidora donde comúnmente esta entrada P es así. Esta entrada P viene aquí y ese P es así. Como lo otro no sé cómo es, pero esta entrada es así. Al bloqueado. Ajá. Entonces es decir, oye, si acá hubiese 10, acá en esta salida hay 10, está bloqueado, ojo, está bloqueado. Salida bloqueada. Y si acá en esta entrada hay 30, acá en esta salida hay 30. ¿Por qué? Porque es una válvula abierta. Pero si acá en la entrada llego a ser 50, entonces en esta salida dice aguanta, yo tengo regulado en 40, así que cuando acá llegue ese 40 activa esta flecha y la cierra, porque estaba abierta. ¿Cuál es que está pasando? La cierra hacia acá, no permite el paso. Entonces dice, muy bien, quédate tú con tus 50, compadre, acá, que yo cierro la puerta y me quedo en 40. Y si acá llegase a ser 100, él dice, a mí que me interesa, compadre, yo cerré en 40 y yo le cerré el paso que hay, tú ya tengo 100 si quieres, yo sigo siendo 40. Y si acá hay 200, acá sigue siendo 40. Entonces, ¿qué hizo en conjunto? De 200 o de 100 lo redujo a 40. Ahí está claramente. Oiga, pero cualquier presión que sea acá mayor a esta se mantiene constante. Su presión máxima se mantiene constante. ¿Qué cosa? Una reductora de presión. Una reguladora de presión. Entonces, la válvula reguladora de presión mantiene la presión máxima en su salida. Ahí está la presión máxima. Puede ser 10, puede ser 20, pero la máxima es 40. Esa se mantiene constante en su salida. Entonces, así se entiende esta válvula. Entonces valen los dos conceptos, la reducción y el de mantener constante esa presión. Eso es cuando está bloqueado. Ahora el asunto es, oiga, pero si usted dijo que la presión venía de la carga, ¿cómo es que usted ahora lo analiza de acá para acá? Porque tengo una salida bloqueada y yo esta presión la puedo ir generando así, miren. Voy a complementar, dice. Entonces voy a poner acá a una bomba. Ya este es un jueguecito de mayor nivel, a ver, presten atención aquí, no presten mucha atención porque aquí voy a hacer una jugada muy interesante, muy importante. Voy a hacer acá una jugadaza, vamos hacia allá. Entonces yo voy a decir, voy a tener una válvula limitadora de presión que la voy a regular, por ejemplo, de 100 bares. Entonces esta va a jugar el papel de la limitadora de presión. Entonces, limitadora de presión. Ella establece la presión máxima en mi sistema es 100 bares. Esa es su definición, ¿no? Ella establece esta presión máxima en el sistema. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace una limitadora? Establece presión máxima en el sistema. Pero yo puedo tener una válvula que genere presión acá. Otra válvula idéntica, igualita a la anterior. Es decir, así. Aquí así. Entonces esta válvula la dejo en el aire y digo, acá voy a poner una presión que va a ser variable.
presión variable. A esta con la que voy a variar la presión, a esta válvula la voy a llamar válvula de carga. Válvula de carga. ¿Por qué? Porque ella va a establecer la presión. ¿Y cómo así? Observe, ¿cómo así? Si yo a ella la regulo en 10, si a esta la regulo en 10, la presión en esta línea todo es 10. Y aquí están los 10 que apareció acá. Y acá está el 10 que apareció acá. También, porque la otra está abierta. Y si a esta válvula, la muevo, la subo un poquito, la llevo a 30, entonces ahora apareció esa presión acá en 30. Esta es la presión generada por esta válvula, que es la válvula que está generando, no es que está generando presión en el sistema, ¿no? Entonces dice 30, muy bien, está 30 acá. Y si a ella la llevo a 50, entonces ese 50, lo que estoy haciendo, ojo, es que la bomba está enviando caudal por acá. Ella está enviando su caudal por aquí, por acá. Acá caudal cero, no hay caudal ahorita, no hay caudal. Y estoy solamente teniendo la repercusión de la presión, que era 10, 30, ¿no? 40, esta la puse en 50, entonces la presión acá es 50, pero esta dice, no, aguanta, tú por allá puedes llegar a 50, pero como ya yo censero el valor de 40, activo la corredera y cierro el paso, bloqueo el paso de acá para acá, con lo cual me quedo con 40 y acá si tú quieres andarte a la presión que quieres. Entonces, pero el caudal viene por aquí, el caudal está viniendo por acá, por acá viene el caudal, hasta ahora, en todo este caso, en este caso, ¿no? Está yendo el caudal por acá, no hay caudal, no hay paso, está bloqueado, pero la presión, miren cómo juega la presión. Entonces, si yo quiero esta válvula, la llevo a 100, y efectivamente logro los 100 que quería, ¿no? Y este sigue en 40. Pero si esta válvula la llevo a 200, esta le dice, aguanta ahí, para eso estoy yo acá. Entonces, esta presión queda en 100, porque es la máxima dada por esta válvula. Dice, la presión máxima la establezco yo, señor, si tú quieres, mátate a 200, pero yo ahora el caudal pasaría por acá, por esta válvula. Y esta se mantendría cerrada y seguiría en valor de 40. Sería un valor de 40. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo ahora este juego de valores que lo estoy generando con esta válvula que está aquí. En esta condición. Pero en realidad, cuando yo active esta válvula, oiga, pero ¿y qué papel juega esto? Ahora mira cómo se torna la cosa, un poco complicadona. Porque si yo abro esta válvula y lo llevo sobre un cilindro, atención a lo que voy a decir acá, señores, cuya carga generada, atención, cuya carga generada, entonces cuya presión aquí, en este estado, en esta condición, es de 20 bares. Entonces, esta carga generó esta presión. ¿Estamos o no estamos? Cuando yo abro la válvula, entonces este 20 bares viene para acá y define 20 aquí. Y como esta válvula está abierta, entonces este 20 se vendría hacia acá. Y ahora depende, oiga, ¿y en qué estado está? ¿Por qué? Porque si esta está en 10, entonces, esta válvula está en 10 acá y acá está en 20. Entonces, ¿qué sucede? ¿Me entiendes? Entonces el aceite, este aceite de acá, se viene por 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 acá y se va por el camino más fácil, que es 10, y se queda todo el 10. Y si esta válvula, o sea, si fuese 10 acá, la mató toda. ¿Por qué? Porque el aceite, este 20, en realidad se viene por acá y se queda en 10, ya no se queda en 20, se queda en 10. Imaginemos que esta válvula ahora está en 30, esta que está acá está en 30 y esta estaba en 20.
Entonces, esta presión de 20 le dice al aceite, oye, por acá hay una menor presión, súbelo. Yo me voy por el camino de 20, no me voy por el camino de 30. Porque el aceite se va por el camino más fácil. Y si esto es 20 y estando esto en 30, entonces la presión quedó en 20 y el aceite se viene por acá, porque el aceite se va por el camino de menor resistencia. Y cuando llegue a tope, entonces se va a formar la máxima presión disponible. ¿Cuánto es la máxima presión disponible? Será 30. Y 30 llegará y pasará hasta acá. 30. La máxima presión disponible que tengo por esta válvula. Supongamos que esta válvula se va a 50, esta está en 50, esto es 20, abro la válvula, 20 viene por acá, 20, y esto está en 50, pero esta válvula está cerrada. ¿Y por qué está cerrada? ¿Por qué? Porque ella dice, aguanta, un ratito. Habiendo 20 acá, 20 va a vencer este muelle, no lo puede vencer. No lo puede ver, entonces sigue abierto. Entonces, ese 20 sigue estando por acá, 20. Entonces, el aceite realmente, aún estando esta en 50, entonces 20 es la presión formada y 20 lo mueve para acá. El 50 no viene, el aceite no viene para acá, el aceite viene para acá, donde hay 20. Pero cuando llegue a tope, escuche bien, cuando llegue a tope, la presión formada será 40 y acá queda en 50, acá quedó en 50 y acá quedó en 40. Entonces esta valvulita es una valvulita que nos va a tener, hay que comprenderla bien. ¿Por qué? Porque nos va a tener en estos detalles de análisis que son un poquito más complicados. Particularmente a mí me llevó 5 años aprender esta válvula. O sea que no le entendía al comienzo, no la veía, pero tenemos que ver ahora las repercusiones con la carga. Cuando se mete carga, ahí está el problema. Cuando se mete carga comúnmente, lo que se hace es tener acá un sistema en mayor presión, acá uno en menor presión, se forma la presión de la carga cuando uno va a mover esto, ¿no? Entonces se dice en esta línea, la máxima presión que yo voy a alcanzar en esta línea es 40, esa es la máxima presión que voy a alcanzar. Siempre que la presión acá sea mayor que 40, entonces acá la presión sea 50, sea 80, sea 100, sea 200, ¿no? Entonces yo trabajo con una limitadora de presión por acá, ¿no? Y alimento al sistema, a este sistema que va a alcanzar máxima presión por esta válvula y reduzco la presión de esta máxima, la reduzco hacia un sistema que no necesita, pues yo acá no necesito para este cilindro los 100 bares, sino necesito solo 40 bares como presión máxima. Entonces se dice, para esta zona que está acá, P máximo, 40 bares. Dada por la reductora de presión. Y para esta zona que está acá, la presión máxima es 100 bares. Presión máxima 100 bares. Se utiliza mucho para los sistemas de pilotaje. Los sistemas de pilotaje no requieren alta presión, más bien la alta presión va a destrozar a las válvulas. Entonces, se requiere como presión máxima entre 25 y 50 bares comúnmente las presiones que van a trabajar pilotando válvulas. Entonces, se utiliza muy frecuentemente, no para mandar necesariamente a un cilindro en menor presión, no, sino se utiliza comúnmente para poder para poder pilotar, ser la presión que mande a otras válvulas. Es decir, que esta presión más me sirve para esto, más me sirve para poder llegar a mover válvulas de este tipo. Entonces entran acá con unas válvulas que son los joystick hidráulicos, ¿no? Entran acá con unas válvulas que son los joystick hidráulicos y este joystick hidráulico va a definir cuánta presión entra ahora a esta válvula que está acá. ¿Cuánta presión? ¿Y de dónde lo toma? Eso lo toma de un valor disponible que es este. Este es el valor disponible, tengo 40. Entonces acá ocurrió lo siguiente. Yo tengo máximo 100 acá, máximo. Oiga, pero usted me puso a darle 200 y ya pues si quiere puede ser 200. La presión establece este, señor. Presión máxima, ese es el. Este es válvula de carga, esta válvula me ayuda a generar presión para este lado.
Pero si yo tengo acá un actuador, entonces tengo que comparar cuánta presión genera este actuador sobre el sistema. ¿Por qué? Porque la presión viene así, viene para acá a la hora que yo actúe, entonces tengo que ver de acá para acá cuánto representa esto. Correcto, para poder ver para dónde va el actuador, para dónde se va. Lo he complicado con esta válvula, pero a la vez también me ha ayudado a poder analizar esta generación de presión. Esta generación de presión se hace con esta válvula de acá. Así voy generando yo presión. Esta presión de entrada, que mucha de la gente cree que la bomba esté enviando aceite a presión. No, aguanta. Yo acá tengo, mira cómo se hace el asunto. Si quieres ver cómo se mete presión, acá te enseño cómo se hace la presión, así se genera el valor de entrada. Y esta no se mueve. ¿Por qué? Porque esta es el tope es 100. Ella no se mueve. La que mueve es esta. Ni siquiera la puedo mandar hasta el fondo. No me interesa. ¿Por qué? Porque ella dice, llegaba a 100 puntos. Ahí nos quedamos en presión máxima. Entonces llego y paso a una zona que se llama zona de presión de pilotaje en 40. Y esa presión de pilotaje nuevamente es reducido a un valor que yo deseo. ¿Para qué? Para poder mover a esta válvula. Para acá o para acá. Puesto que lo que voy a mandar va a ser presión. Entonces esta válvula, este concepto de poder posicionarlo en un punto, se hace con presión. Y para eso vamos a estudiar el joystick hidráulico. ¿Ya? El joystick hidráulico. Entonces, pero ese joystick hidráulico se alimenta comúnmente de una reductora de presión. Entonces, la reductora de presión dice, ya, el joystick va a trabajar desde 0 hasta 40 vatios. Así van a trabajar estos joysticks. En 140 el valor máximo, el valor de pilotaje. Y en el sistema, el valor principal es de 100. ¿Ven? Entonces, ahí está en el contexto, el trabajo en el contexto de esta válvula. ¿Ya? Fundamentalmente uno, si lo ves chiquitito, sí, ya está facilito. Sí, mirarlo en el contexto más bien global, ahora en un contexto en donde ya hay mayores elementos que influyen sobre la válvula. Pregunta, por favor, Estrella, pregunta. Profe, la válvula reductora yo la puedo reducir máximo hasta 100 bar, ¿no? Lo máximo que puedes alcanzar, claro, no tendría sentido si lo vas a llevar a 100, ¿no? Sería lógico que lo lleves de 100 a 50, de 100 a 70. No, sería lógico, tendría lógica, no, porque tú vas a reducir de esta presión a menor presión. Ahora yo vengo y te digo con experiencia, te digo, estas presiones en las salidas cuando son de pilotaje, estas presiones comúnmente, estas presiones comúnmente están entre 25, ¿no? Presión de pilotaje, ¿sí? Comúnmente, o sea, ahí ya va a servir de alimentación para poder pilotar a esta válvula a través de un joystick. Esas presiones de pilotaje están en un orden de 25 a 50 bares. Entonces, cuando tú sientes una presión de pilotaje, comúnmente, repito, está entre 40, 45, 35, 30 bares, y lo logran con esta válvula a partir de una misma bomba que genera para un lado una presión y se reduce la presión hacia el otro lado. ¿Ya? Porque si no tuviera eso, yo le rompía el joystick, me pasa así una vez. La válvula reductora se trabó. Se trabó y se mandó de frente en toda la presión. Ya. Y toda la presión del alivio se mandó al joystick. Así es, le llegó los 100. Esta presión le llegó al pobre joystick. Y el pobre joystick se lo empujó también a la banda distribuidora. Una pregunta. Esa válvula reductora de presión la podría utilizar para una válvula de secuencia, ¿no? No, la válvula de secuencia es otra. No, la válvula de secuencia es otra cosa. La válvula de secuencia es una válvula de este tipo es como una limitadora de presión, pero que tiene una línea obligada de drenaje, así. Obligada de drenaje externo. Entonces a esta se llama válvula de secuencia, a la válvula, a una aparente limitadora. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué digo aparente? Porque en realidad ya no va a estar saliendo. Se llama limitadora también cuando está saliendo de la bomba. Acuérdate que cuando estaba en el sistema ya se llamaba sobrepresión, contrabalance, cushion, ¿no? Otros nombres. Pero esta ya no va a estar saliendo de la bomba. Entonces esta válvula va a estar entre un actuador y otro para permitir el mando secuencial. ¿Qué quiere decir? Sale un pistón y cuando ha salido un pistón
y si alcanza una presión determinada, esta válvula me va a permitir saltar hacia el otro pistón. Entonces el otro pistón no sale mientras no se haya alcanzado un determinado valor de presión en la entrada. Entonces, por ejemplo, si yo la regulo en 50 bares, entonces yo diría, si acá en esta entrada no se alcanza 50 bares, esta tabla no se abre y no da cabida a que entre otro pistón a trabajar en forma secuencial. Entonces eso se utiliza muchísimo en los movimientos de brazos. ¿Qué significa? Que tú estiras un brazo, sujetas, y cuando lo has sujetado con una presión determinada, le das la orden al otro brazo para que salga y también sujete. Pero la orden no se hace por un mando eléctrico, sino se hace automáticamente vía presión. ¿Y qué significa eso? Eso significa que detectada la presión de 50K en este punto, suelta la banda y manda el sistema, manda el aceite hacia otra banda. Esa es la banda secuencial. No, pero si yo tengo un instrumento, digamos, de 2 cilindros de levanta, quiero levantar más arriba, o sea, ya es una presión mayor que levante la siguiente. No, los movimientos no logras una presión mayor, sino logras saltar cuando alcanzas una presión en una línea, alcanzas los 50, entonces tú puedes ir, abre esta válvula y permite el paso de los 50 y esta puede irse más arriba, la presión puede seguir subiendo a 100, a 200, pero la válvula abrió en 50 y llegas a 200. Pero si le pongo una limitadora, me estaría limitando la... No es limitadora, es que este símbolo que está acá hace de que esta banda no sea conocida como limitadora. Mira, así trabajo en breve. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira. A ver, para que tú te des cuenta, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Antes que nada, su compañero hace énfasis sobre una válvula que efectivamente no la he desarrollado. ¿No? Es esta válvula que está acá. ¿Ya? La voy a volver a decir acá en chiquito, voy a hacer un breve. ¿Por qué? Porque no le he explicado. A ver, no he explicado esta válvula. Se llama válvula de secuencia. ¿Y qué cosa es la válvula de secuencia? Es así. Es así. Él ha mencionado una válvula cuya representación es esta. Y seguro que a ustedes se les está haciendo chino este asunto. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Es esta línea, es la única diferencia. En cuanto a un símbolo que no está dentro de un contexto, pero ahora si lo ponemos en un contexto para poder dar fácil, es así, miren. Cuando yo tengo un sistema de sujeción, por ejemplo, como este, sujeción significa que va a venir el aceite de acá, viene de la bomba. Estoy reduciendo simbología. Si desean, yo puedo hacer todo un plano y toda una explicación. Les diseño un plano bueno, y nos sale lindísimo, pero estoy reduciendo en un contexto ahorita. Yo digo, si viene el aceite de la bomba acá, entonces tú tienes que tener lógicamente acá en esta salida una presión máxima aquí. Entonces suponte que esa presión máxima lo establece una limitadora en 100 bares. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a mandar a que este sistema venga y sujete a esta plancha que va a estar acá, perdón, a este elemento que está acá, a un elemento mecanizado. Voy a mecanizarlo, lo voy a hacer un taladrado, ¿ya? Entonces, esto sería así: sujeción. Él viene y él va a tener disponible los 100. Él va a poder apretar con 100. Pero voy a alimentar por acá al que va a llevar el taladro. Este que se va a encargar de taladrar. Este que está acá. Entonces, la pregunta es la siguiente: taladrado,
debe trabajar después de sujeción. Primero sujeto, primero lo agarro y después lo perforo. Entonces, si yo hiciese esto, se va a mover sujeción y se va a mover taladrado. Pero si yo pongo acá esta válvula, esta es la válvula secuencial. Entonces yo digo, mira, cuando salga sujeción y lo comience a sujetar, agárralo bien, compadre. Entonces cuando lo comience a sujetar, la presión se va a ir incrementando, y cuando pase la presión por 50, él le dice a él, a través de la válvula, le dice, ya lo sujeté con 50. Entonces esta válvula que detecta esa presión en la entrada 50 estable. Habiéndolo sujetado con 50 estable, y pasa para taladrado. Entonces taladrado va a agarrar y va a bajar. Vamos a trabajar. Mientras que esto ya lo sujetó y lo tiene que estar sujetando con mínimo 50 para que taladrado trabaje. ¿Me entiendes? Entonces, ese movimiento de salir y de dar la orden automáticamente a este, yo no he movido nada. La presión se ha ido primero por acá y después que alcanzó 50 ha pasado para acá y ha comenzado a trabajar. Entonces, este es el trabajo de la válvula de secuencia, que te va a permitir mandar a otro actuador después de haber alcanzado una presión en este actuador primero. Entonces, cuando un choro va, te cogotea, paso 1. Cuando te tiene en el aire, viene otro choro y te bolsiquea secuencialmente. ¿Me entiendes? Ese es el mando secuencial. Para poder lograr ese proceso automáticamente se utiliza esta válvula que está acá. ¿Te das cuenta? Entonces no es una de contrapresión, porque las de contrapresión estaban en la salida, no, esta está en la entrada. No es una limitadora de presión, porque si fuese una limitadora de presión no tendría esto, y este es muy distinto. Esta es una válvula de carga. Esta válvula dice, alcanzo 50, abro. Y si alcanzo 60, pasa solo 10, porque se tira los 50, se consume los 50. La de secuencia, gracias a esta línea de drenaje, dice que venga 50, tiene que haber 50 para abrir, muy bien, pero cuando hay 60, pasa el 60 para acá. Esto es importantísimo. La limitadora se lo tira, la presión, esta no se lo tira, esta abre, que es muy diferente. Entonces, acá cuando se alcanza 60, acá hay 60, y cuando se alcanza 100, acá hay 100. Si fuese una limitadora, acá hay 60, no tiene drenaje, tiene 50, acá hay 10. ¿Por qué? Porque ella consume esa presión. ¿Ven? Ahora, la cosa se hace todavía de otra manera. Observa, por favor. Observa. ¿Bien? Repito, ustedes han venido a aprender, ¿me entienden? Y toda pregunta que esté ligado, yo se la respondo, no hay ningún problema, ¿correcto? Y les doy más, les respondo con más. Miren esto, a ver qué me dicen ahora, a ver si están o no están aquí en esta pequeña pruebita. Ya, a ver, ¿cómo se lee eso ahora? Mira lo que ha generado este ejemplo. ¿Cómo se lee eso ahora? Comenzamos. Arranco la bomba, ¿estamos? Supongamos que se alcanza 10. Supongamos que hay 10. En realidad no es que vino 10 por acá. En realidad es que se quedó 10 acá. O sea, este vino en 0. Cuando está acá en vacío, hay presión 0. Pero se está moviendo porque la gente se viene por acá. ¿Estamos? En este primer instante, ¿me atraca? Presión 0 acá. ¿Estamos? Hay 0 de presión porque no está con carga. Y ese 0 se repercutió acá. Es 0. Y estamos en 0. ¿Estamos? Pero se está moviendo. Se está moviendo. Porque la válvula está abierta. Y porque 0 porque no tiene carga. ¿Estamos? Hasta ahí. No hay resistencia. Muy bien. Cuando lo toca,
Comienzas a sentir la resistencia, lo comienzas a ajustar, ¿no? Lo comienzas a cogotear. Y alcanza 10 y ese 10 está acá. ¿Estamos bien? Le aumenta más la presión para que se desespere el hombre, ¿no? Entonces esa presión, ¿hasta cuánto lo ajusta? Va a llegar a ser 30. No lo ajustes mucho, compadre, se te va la mano y lo enfrías. Entonces, lo regulas. Se llama presión regulada o fuerza regulada. Cada vez que se habla de fuerza regulada estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque no va más de 30, algo hasta ahí no vaya, aguanta, ya con eso va. Pero acá en este punto, como el aceite, se cerró esta válvula, ¿se acuerdan? Se cerró en 30. Entonces este compadre, oye, aguanta, ya no puedo pasar, ¿a dónde me voy? Entonces este sigue subiendo a 40. Oye, pero todavía está cerrada todavía, sigue subiendo la presión, sube hermano la presión 50. Esta se sigue manteniendo en 30. Este tiene 50, ¿estamos? Entonces esta ya pasa, compadre, ya hoy que entre el otro ya a bolsillear. Entonces entra acá a bolsillear. ¿Correcto? Y nuevamente ocurre lo siguiente. La carga que encuentre, oiga, ¿y qué pasaría si encuentra una carga de 10? Ah, interesantísimo, interesantísimo, porque él todavía estaba en el aire, ya no tiene carga. Entonces, ¿qué significa? Que si no tiene carga, está en este proceso de bajada, donde el piquito de esto está en vacío, no hay carga, todavía no hay carga, está en vacío, entonces la presión es cero. Pero este señor, viendo sobre, porque la bomba está enviando el caudal, entonces ella dice, oye, aguántame, ábrete, compadre. Entonces me quedo en 50. Y baja, eso quiere decir que pasa el caudal, la presión generada acá es 50 y acá es 0. En ese momento. Pero está pasando el caudal. Está pasando. Y esto se está moviendo. ¿Por qué no hay carga acá? Pero se tiene que formar 50 para que pase el caudal. No se va a ir a 60, a 70, no se va a ir a 100, no. Quieren 50 porque esta es la máxima resistencia del 20-50 y hay que ser puntos. Entonces, cuando comienza a meter la cabecita aquí, ¿no? Comienza a meter la cabecita, entonces comienza a formarse presión, entonces se forma 10. La cabecita. Se formó 10 y acá siguen 50. ¿Por qué? Porque la válvula está permitiendo el paso del caudal. Y dice, para que se abra yo necesito 50. Oiga, pero está bien, esa es la resistencia para acá, pero yo estoy, acá tiene que haber 50 para que, si no hay 50 no pasa, ¿sabes? Ya, ahora entra Cuellito, ya, entonces entra Cuellito, ya van en 30. Sigue estando en 50 y se sigue moviendo. Pero ya comenzó a entrar todo más adentro, entonces ahora sí se comenzó a formar más presión, 60. Entonces ese 60 obliga a que acá se forme 60. ¿Y por qué?